El camino de la autodependencia, Jorge Bucay. Hojas de ruta. Seguramente hay un rumbo, posiblemente, y de muchas maneras personal y único. Posiblemente haya un rumbo, seguramente, y de muchas maneras el mismo para todos. Hay un rumbo seguro y de alguna manera posible, de manera que habrá que encontrar ese rumbo y empezar a recorrerlo. Y posiblemente habrá que arrancar solo y sorprenderse al encontrar, más adelante en el camino, a todos los que seguramente van en la misma dirección. Este rumbo último, solitario, personal y definitivo, sería bueno no olvidarlo. Es nuestro puente hacia los demás, el único punto de conexión que nos une irremediablemente al mundo de lo que es. Llamemos al destino final como cada uno quiera: felicidad, autorrealización, elevación, iluminación, darse cuenta, paz, éxito, cima o simplemente final. Lo mismo da. Todos sabemos que arribar con bien allí es nuestro desafío. Habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar un poco tarde, y habrá también quienes se encuentren en un atajo y se transformen en expertos guías para los demás. Algunos de estos guías me han enseñado que hay muchas formas de llegar, infinitos accesos, miles de maneras, decenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto. Caminos que transitaremos uno por uno. Sin embargo, hay algunos caminos que forman parte de todas las rutas trazadas. Caminos que no se pueden esquivar. Caminos que habrá que recorrer si uno pretende seguir. Caminos donde aprenderemos lo que es imprescindible saber para acceder al último tramo. Para mí estos caminos inevitables son 4. El camino del encuentro definitivo con uno mismo, que yo llamo el camino de la autodependencia. El camino del encuentro con el otro, del amor y del sexo, que llamo el camino del encuentro. El camino de las pérdidas y de los duelos, que llamo el camino de las lágrimas. Y el camino de la completud y de la búsqueda del sentido, que llamo el camino de la felicidad. A lo largo de mi propio viaje, he vivido consultando los apuntes que otros dejaron de sus viajes, y he usado parte de mi tiempo en trazar mis propios mapas del recorrido. Mis mapas de estos 4 caminos se constituyeron en estos años en hojas de ruta que me ayudaron a retomar el rumbo cada vez que me perdía. Quizás estas hojas de ruta puedan servir a algunos de los que, como yo, suelen perder el rumbo, y quizás también a aquellos que sean capaces de encontrar atajos. De todas maneras, el mapa nunca es el territorio, y habrá que ir corrigiendo el recorrido cada vez que nuestra propia experiencia encuentre un error del cartógrafo. Solo así llegaremos a la cima. Ojalá nos encontremos allí. Querrá decir que ustedes han llegado, querrá decir que lo conseguí también yo. Jorge Bucay. La alegoría del carruaje. Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice: «Sal a la calle, que hay un regalo para vos». Entusiasmado, salgo a la vereda y me encuentro con el regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada. Tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo muy fino, muy elegante, muy chic. Abro la puerta de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pana bordó y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado el frente de mi casa, del otro el frente de la casa de mi vecino, y digo: ¡qué bárbaro este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato empiezo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto: ¿cuánto tiempo uno puede ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso me ando quejando en voz alta cuando
pasó mi vecino que me dice como adivinándome: ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de ¿qué? ¿Qué le falta? Mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan los caballos, me dice antes que llegue a preguntarle. Por eso veo siempre lo mismo, pienso. Por eso me parece aburrido. Cierto, digo yo. Entonces voy hasta el corralón de la estación y le ato 2 caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde adentro grito: ¡Ea! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario. Cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una rajadura en uno de los laterales. Son los caballos que me conducen por caminos terribles. Agarran todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran a donde ellos quieren. Al principio, ese derrotero era muy lindo, pero al final siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta que esto tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecino que pasa por ahí cerca en su auto. Lo insulto. ¿Qué me hizo? Me grita: ¡te falta el cochero! Ah, digo yo, con gran dificultad, y con su ayuda sofreno los caballos y decido contratar a un cochero. A los pocos días asume funciones. Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero a dónde quiero ir. Él conduce, él controla la situación, él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo disfruto del viaje. Esta pequeña alegoría debería servirnos para entender el concepto holístico del ser. Hemos nacido, salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo: nuestro cuerpo. Un carruaje diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Un vehículo capaz de adaptarse a los cambios con el paso del tiempo, pero que será el mismo durante todo el viaje. A poco de nacer, nuestro cuerpo registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió. Este carruaje, el cuerpo, no serviría para nada si no tuviese caballos. Ellos son los deseos, las necesidades, las pulsiones y los afectos. Todo va bien durante un tiempo, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta que estos deseos nos llevaban por caminos un poco arriesgados y a veces peligrosos, y entonces tenemos necesidad de sofrenarlos. Aquí es cuando aparece la figura del cochero, nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar racionalmente. Ese cochero manejará nuestro mejor tránsito. Hay que saber que cada uno de nosotros es por lo menos los 3 personajes que intervienen allí. Vos sos el carruaje, sos los caballos y sos el cochero durante todo el camino, que es tu propia vida. La armonía deberás construirla con todas esas partes, cuidando de no dejar de ocuparte de ninguno de estos 3 protagonistas. Dejar que tu cuerpo sea llevado solo por tus impulsos, tus afectos o tus pasiones puede ser y es sumamente peligroso. Es decir, necesitas de tu cabeza para ejercer cierto orden en tu vida. El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta, pero quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos. No permitas que el cochero los descuide. Tienen que ser alimentados y protegidos, porque ¿qué harías sin los caballos? ¿Qué sería de ti si fuera solamente cuerpo y cerebro? Si no tuvieras ningún deseo, ¿cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente tampoco puedes descuidar el carruaje, porque tiene que durar todo el trayecto. Y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe, y si se rompe se acabó el viaje. Recién cuando puedo incorporar esto, cuando sé que soy mi cuerpo, mi dolor de cabeza y mi sensación de apetito, que soy mis ganas y mis deseos y mis instintos, que soy además mis reflexiones y mi mente pensante y mis experiencias, recién en ese momento estoy en condiciones de empezar, equipado,
este camino, que es el que hoy decido para mí. Capítulo 1. Situación. Dice Hamlet Lima Quintana: todo depende de la luz, de la manera de iluminar las cosas. Todo depende de la forma, de los contornos, de las interpolaciones y de las dudas. Todo también depende de que el tiempo nos marque, de que los espacios nos den los titulares. El verdadero problema es elegir entre perseguir las sombras o resignarse a ser el perseguido. Un extraño. To be or not to be. En este casi ser, en este casi no ser. Salir desde las sombras o hacer las sombras perdurables. Y en la última etapa del abismo, después de liberar a los otros, a todos los que son los otros, recordar sin urgencias que uno es el preso. Y a partir de allí, liberarse. Para entender la dependencia, vale la pena empezar a pensarnos de alguna manera liberados y de muchas maneras prisioneros. En este casi ser y casi no ser que evoca el poeta, pensarnos desde la pregunta ¿qué sentido y qué importancia le dará cada uno de nosotros al hecho de depender o no de otros? Retomo aquí el lugar donde una vez abandoné una idea que definí con una palabra inventada: autodependencia. ¿No había ya suficientes palabras que incluyeran la misma raíz? Dependencia, codependencia, interdependencia, independencia. ¿Hacía falta una más? Creo que sí. La palabra dependiente deriva de pendiente, que quiere decir literalmente que cuelga, dependere, que está suspendido desde arriba, sin base, en el aire. Pendiente significa también incompleto, inconcluso, sin resolver. Si es masculino, designa un adorno, una alhaja que se lleva colgando como decoración. Si es femenino, define una inclinación, una cuesta hacia abajo, presumiblemente empinada y peligrosa. Con todos estos significados y derivaciones, no es raro que la palabra dependencia evoque en nosotros estas imágenes que usamos como definición. Dependiente es aquel que se cuelga de otro, que vive como suspendido en el aire, sin base, como si fuera un adorno que ese otro lleva. Es alguien que está cuesta abajo, permanentemente incompleto, eternamente sin resolución. Había una vez un hombre que padecía de un miedo absurdo. Temía perderse entre los demás. Todo empezó una noche en una fiesta de disfraces, cuando él era muy joven. Alguien había sacado una foto en la que aparecían en hilera todos los invitados, pero al verla, él no se había podido reconocer. El hombre había elegido un disfraz de pirata, con un parche en el ojo y un pañuelo en la cabeza, pero muchos habían ido disfrazados de un modo similar. Su maquillaje consistía en un fuerte rubor en las mejillas y un poco de tinte simulando un bigote, pero disfraces que incluyeran bigotes y mofletes pintados había unos cuantos. Él se había divertido mucho en la fiesta, pero en la foto todos parecían estar muy divertidos. Finalmente recordó que al momento de la foto él estaba del brazo de una rubia. Entonces intentó ubicarla por esa referencia, pero fue inútil. Más de la mitad de las mujeres eran rubias y no pocas se mostraban en la foto del brazo de piratas. El hombre quedó muy impactado. Por esta vivencia y a causa de ello, durante años no asistió a ninguna reunión por temor a perderse de nuevo. Pero un día se le ocurrió una solución. Cualquiera que fuera el evento a partir de entonces, se vestiría siempre de marrón, camisa marrón, pantalón marrón, saco marrón, medias y zapatos marrones. Si alguien saca una foto, siempre podré saber que el de marrón soy yo, se dijo. Con el paso del tiempo, nuestro héroe tuvo cientos de oportunidades para confirmar su astucia. Al toparse con los espejos de las grandes tiendas, viéndose reflejado junto a otros que caminaban por allí, se repetía tranquilizador: yo soy el hombre de marrón. Durante el invierno que siguió, unos amigos le regalaron un pase para disfrutar de una tarde en una sala de baños de vapor. El hombre aceptó gustoso. Nunca había estado en un sitio como ese y había escuchado de boca de sus amigos las ventajas de la ducha escocesa, del baño finlandés y del sauna aromático. Llegó al lugar, le dieron 2 toallones y lo invitaron a entrar en un pequeño box para desvestirse. El hombre se quitó el saco, el pantalón, el pullover, la camisa,
los zapatos, las medias, y cuando estaba a punto de quitarse los calzoncillos se miró al espejo y se paralizó. Si me quito la última prenda, quedaré desnudo como los demás, pensó. ¿Y si me pierdo? ¿Cómo podré identificarme si no cuento con esta referencia que tanto me ha servido? Durante más de un cuarto de hora se quedó en el box con su ropa interior puesta, dudando y pensando si debía irse. Y entonces se dio cuenta que si bien no podía permanecer vestido, probablemente pudiera mantener alguna señal de identificación. Con mucho cuidado quitó una hebra del pullover que traía y se la ató al dedo mayor de su pie derecho. Debo recordar esto por si me pierdo. El que tiene la hebra marrón en el dedo soy yo, se dijo. Sereno, ahora con su credencial, se dedicó a disfrutar del vapor, los baños y un poco de natación, sin notar que entre idas y zambullidas la lana resbaló de su dedo y quedó flotando en el agua de la piscina. Otro hombre que nadaba cerca, al ver la hebra en el agua, le comentó a su amigo: ¡qué casualidad! Este es el color que siempre quiero describirle a mi esposa para que me teja una funda. Me voy a llevar la hebra para que busque la lana del mismo color. Y tomando la hebra que flotaba en el agua, viendo que no tenía dónde guardarla, se le ocurrió atársela en el dedo mayor del pie derecho. Mientras tanto, el protagonista de esta historia había terminado de probar todas las opciones y llegaba a su box para vestirse. Entró confiado, pero al terminar de secarse, cuando se miró en el espejo, con horror advirtió que estaba totalmente desnudo y que no tenía la hebra en el pie. «Me perdí», se dijo temblando, y salió a recorrer el lugar en busca de la hebra marrón que lo identificaba. Pocos minutos después, observando detenidamente en el piso, se encontró con el pie del otro hombre que llevaba el trozo de lana marrón en su dedo. Tímidamente se acercó a él y le dijo: «Disculpe, señor, yo sé quién es usted. ¿Me podría decir quién soy yo?» Y aunque no lleguemos al extremo de depender de otros para que nos digan quiénes somos, estaremos cerca si renunciamos a nuestros ojos y nos vemos solamente a través de los ojos de los demás. Depender significa literalmente entregarme voluntariamente a que otro me lleve y me traiga, a que otro arrastre mi conducta según su voluntad y no según la mía. La dependencia es para mí una instancia siempre oscura y enfermiza. Una alternativa que, aunque quiera ser justificada por miles de argumentos, termina conduciendo irremediablemente a la invisibilidad. La palabra imbécil la heredamos de los griegos, in, con, báculo, bastón, quienes la usaban para llamar a aquellos que vivían apoyándose sobre los demás, los que dependían de alguien para poder caminar. Y no estoy hablando de individuos transitoriamente en crisis, de heridos y enfermos, de discapacitados genuinos, de débiles mentales, de niños ni de jóvenes inmaduros. Estos viven con toda seguridad dependientes, y no hay nada de malo ni de terrible en esto, porque naturalmente no tienen la capacidad ni la posibilidad de dejar de serlo. Pero aquellos adultos sanos que sigan eligiendo depender de otros, se volverán con el tiempo imbéciles, sin retorno. Muchos de ellos han sido educados para hacerlo, porque hay padres que liberan y padres que imbecilizan. Hay padres que invitan a los hijos a elegir devolviéndoles la responsabilidad sobre sus vidas a medida que crecen, y también padres que prefieren estar siempre cerca para ayudar, por si acaso, porque él, 42 años, es tan ingenuo, y porque ¿para qué está la plata que hemos ganado si no es para ayudar a nuestros hijos? Esos padres morirán algún día y esos hijos van a terminar intentando usarnos a nosotros como el bastón sustituyente. No puedo justificar la dependencia porque no quiero avalar la imbecilidad. Siguiendo el análisis propuesto por Fernando Savater, existen distintas clases de imbéciles. Los imbéciles intelectuales, que son aquellos que creen que no les da la cabeza o temen que se les gaste si la usan, y entonces le preguntan al otro: ¿cómo soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y cuando tienen que tomar una decisión van por el mundo preguntando: ¿tú qué harías en mi lugar? Ante cada acción construyen un equipo de asesores para que piense por ellos. Como en verdad creen que no pueden pensar,
Depositan su capacidad de pensar en los otros, lo cual es bastante inquietante. El gran peligro es que a veces son confundidos con la gente genuinamente considerada y amable, y pueden terminar por confluyentes, siendo muy populares. Quizás deba dejar aquí una sola advertencia: jamás los votes. Los imbéciles afectivos son aquellos que dependen todo el tiempo de que alguien les diga que los quiere, que los ama, que son lindos, que son buenos. Son protagonistas de diálogos famosos como: ¿me quieres? Sí, te quiero. ¿Te molesto? ¿Qué cosa? ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Te molestó? ¿Qué cosa? Mi pregunta. No, ¿por qué me iba a molestar? Ah, ¿me sigues queriendo? ¿Para pegarle? Un imbécil afectivo está permanentemente a la búsqueda de otro que le repita que nunca, nunca, nunca lo va a dejar de querer. Todos sentimos el deseo normal de ser queridos por la persona que amamos, pero otra cosa es vivir para confirmarlo. Los varones tenemos más tendencia a la imbecilidad afectiva que las mujeres. Ellas, cuando son imbéciles, tienden a hacerlo en hechos prácticos, no afectivos. Tomemos 1000 matrimonios separados hace 3 meses y observemos su evolución. El 95% de los hombres está con otra mujer, conviviendo o casi. Si hablamos con ellos dirán: no podía soportar llegar a mi casa y encontrar las luces apagadas y nadie esperando. No aguantaba pasar los fines de semana solo. El 99% de las mujeres sigue viviendo sola o con sus hijos. Hablamos con ellas y dicen: una vez que resolví cómo hacer para arreglar la canilla y que acomodé el tema económico, ¿para qué quiero tener un hombre en mi casa? ¿Para que me diga: tráeme las pantuflas, mi amor? De ninguna manera. Ellas encontrarán pareja o no la encontrarán. Desearán, añorarán y querrán encontrar a alguien con quien compartir algunas cosas, pero muy difícil acepten a cualquiera para no sentir la desesperación de la luz apagada. Eso es patrimonio masculino. Y por último, los imbéciles morales. Sin duda los más peligrosos de todos. Son los que necesitan permanentemente aprobación de la afuera para tomar sus decisiones. El imbécil moral es alguien que necesita de otro para que le diga si lo que hace está bien o mal. Alguien que todo el tiempo está pendiente de si lo que quiere hacer corresponde o no corresponde. Si es o no lo que otro o la mayoría harían. Son aquellos que se la pasan haciendo encuestas sobre si tienen o no tienen que cambiar el auto, si les conviene o no comprarse una nueva casa, si es o no el momento adecuado para tener un hijo. Defenderse de su acoso es bastante difícil. Se puede probar, no contestando a sus demandas sobre, por ejemplo, cómo se debe doblar el papel higiénico. Sin embargo, creo que mejor es huir. Cuando alguno de estos modelos de dependencia se agudiza y se deposita en una sola persona del entorno, el individuo puede llegar a creer sinceramente que no podría subsistir sin el otro. Por lo tanto, empieza a condicionar cada conducta a ese vínculo patológico al que siente a la vez como su salvación y su calvario. Todo lo que hace está inspirado, dirigido, producido o dedicado a halagar, enojar, seducir, premiar o castigar a aquel de quien depende. Este tipo de imbéciles son los individuos que modernamente la psicología llama codependientes. Un codependiente es un individuo que padece una enfermedad similar a cualquier adicción, diferenciada solo por el hecho, en realidad menor, de que su droga es un determinado tipo de personas o una persona en particular. Exactamente igual que cualquier otro síndrome adictivo, el codependiente es portador de una personalidad proclive a las adicciones y puede, llegado el caso, realizar actos casi o francamente irracionales para proveerse la droga. Y como sucede con la mayoría de las adicciones, si se viera bruscamente privado de ella, podría caer en un cuadro, a veces gravísimo, de abstinencia. La codependencia es el grado superlativo de la dependencia enfermiza. La adicción queda escondida detrás de la valoración amorosa y la conducta dependiente se incrusta en la personalidad como la idea: no puedo vivir sin ti. Siempre alguien argumenta: pero si yo amo a alguien y lo amo con todo mi corazón,
¿No es cierto acaso que no puedo vivir sin él? Y yo siempre contesto, no, la verdad que no. La verdad es que siempre puedo vivir sin el otro, siempre. Y hay dos personas que deberían saberlo, yo y el otro. Me parece horrible que alguien piense que yo no puedo vivir sin él y crea que si decide irse, me muero. Me aterra la idea de convivir con alguien que crea que soy imprescindible en su vida. Estos pensamientos son siempre de una manipulación y una exigencia siniestras. El amor siempre es positivo y maravilloso, nunca es negativo, pero puede ser la excusa que yo utilizo para volverme adicto. Por eso suelo decir que el codependiente no ama, él necesita, él reclama, él depende, pero no ama. Sería bueno empezar a deshacernos de nuestras adicciones a las personas, abandonar estos espacios de dependencia y ayudar al otro a que supere los propios. Me encantaría que la gente que yo quiero me quiera, pero si esa gente no me quiere, me encantaría que me lo diga y se vaya, o que no me lo diga pero que se vaya, porque no quiero estar al lado de quien no quiere estar conmigo. Es muy doloroso, pero siempre será mejor que si te quedarás. Es muy doloroso, pero siempre será mejor que si te quedaras engañándome. Dice Antonio Porcia en su libro Voces, han dejado de engañarte, no de quererte, y sufres como si hubiesen dejado de quererte. Claro, a todos nos gustaría evitar la odiosa frustración de no ser queridos. A veces, para lograrlo, nos volvemos neuróticamente manipuladores. Manejo la situación para poder engañarme y creer que me sigues queriendo, que sigues siendo mi punto de apoyo, mi bastón. Y empiezo a descender. Me voy metiendo en un pozo cada vez más oscuro buscando la iluminación del encuentro. El primer peldaño es intentar transformarme en una necesidad para ti. Me vuelvo tu proveedor selectivo. Te doy todo lo que quieras. Trato de complacerte, me pongo a tu disposición para cualquier cosa que necesites. Intento que dependas de mí. Trato de generar una relación adictiva. Reemplazo mi deseo de ser querido por el de ser necesitado. Porque ser necesitado se parece tanto a veces a ser querido. Si me necesitas, me llamas, me pides, me delegas tus cosas y hasta puedo creer que me estás queriendo. Pero a veces, a pesar de todo lo que hago para que me necesites, tú no pareces necesitarme. ¿Qué hago? Bajo un escalón más. Intento que me tengas lástima, porque la lástima también se parece un poco a ser querido. Así, si me hago la víctima, yo que te quiero tanto, y tú que no me quieres, quizás. Este camino se transita demasiado frecuentemente. De hecho, de alguna manera todos hemos pasado por este jueguito. Quizá no tan insistentemente como para dar lástima, pero ¿quién no dijo, ¿cómo me haces esto a mí? Yo no esperaba esto de ti, estoy tan defraudado, estoy tan dolido. No me importa si tú no me quieres, yo sí te quiero. Pero la bajada continúa. Y si no consigo que te apiades de mí, ¿qué hago? ¿Soporto tu indiferencia? Jamás. Si llegué hasta aquí, por lo menos voy a tratar de conseguir que me odies. A veces uno se saltea alguna etapa, baja 2 escalones al mismo tiempo y salta de la búsqueda de volverse necesario directamente al odio, sin solución de continuidad. Porque en verdad, lo que no soporta es la indiferencia. Y sucede que uno se topa con gente mala, tan mala, que ni siquiera quiere odiarnos. Qué malas personas, ¿verdad? Quiero que aunque sea me odies y no lo consigo. Entonces, estoy casi en el fondo del pozo. ¿Qué hago? Dado que dependo de ti y de tu mirada, haría cualquier cosa para no tener que soportar tu indiferencia. Y muchas veces bajo el último peldaño para poder tenerte pendiente. Trato de que me tengas miedo. Miedo de lo que puedo llegar a ser o hacerme, fantaseando dejarte culpable y pensándome. Podríamos imaginar a Glenn Close diciéndole a Michael Douglas en la película Atracción Fatal: si no pude conseguir sentirme querida,
ni necesitada. Si te negaste a tenerme lástima y ocuparte de mí por piedad, si ni siquiera conseguí que me odies, ahora vas a tener que notar mi presencia, quieras o no, porque a partir de ahora voy a tratar de que me temas. Cuando la búsqueda de tu mirada se transforma en dependencia, el amor se transforma en una lucha por el poder. Caemos en la tentación de ponernos al servicio del otro, de manipular un poco su lástima, de darle bronca y hasta de amenazarlo con el abandono, con el maltrato o con nuestro propio sufrimiento. Volveremos a hablar de este tema cuando lleguemos a el camino del encuentro, pero me parece importante dejar escrito aquí que, sin importar la gravedad de este cuadro, sucede con él lo mismo que con las restantes adicciones. Tomando como única condición el deseo sincero de superar la adicción, la codependencia se trata y se cura. La propuesta es abandonar toda dependencia. Esta no es ninguna originalidad. Todos los colegas, maestros, gurús y filósofos del mundo hablan de esto. El problema es hacia dónde abandonarla. Los colegas han encontrado una solución, la interdependencia. En la interdependencia yo dependo de ti y tú dependes de mí. Esta solución es como mínimo desagradable y de máxima una elección de mal menor, una especie de terapia de sustitución. No me gusta como solución a la interdependencia. Puede ser más sana o más enfermiza, pero de todos modos es un premio consuelo, porque equivale a pensar que si bien yo dependo de ti, como tú también dependes de mí, no hay problema porque estamos juntos. Siempre digo que los matrimonios del mundo se dividen en dos grandes grupos, aquellos donde ambos integrantes quieren haber sido elegidos una vez y para siempre, y aquellos a los que nos gusta ser elegidos todos los días. Estar en una relación de pareja donde el otro siga sintiendo que te vuelve a elegir. No por las mismas razones, pero te vuelve a elegir. La interdependencia parece generar lazos indisolubles que se sostienen porque dependo y dependes, y no desde la elección actualizada de cada uno. Porque los interdependientes son dependientes, y cuando uno depende ya no elige más. Así que aparentemente solo queda una posibilidad, la independencia. Independencia quiere decir simplemente llegar a no depender de nadie. Y esto sería maravilloso si no fuera porque implica una mentira. Nadie es independiente. La independencia es una meta inalcanzable, un lugar utópico y virtual hacia el cual dirigirse, que no me parece mal como punto de dirección, pero que hace falta mostrar como imposible para no quedarnos en una eterna frustración. ¿Por qué es imposible la independencia? Porque para ser independiente habría que ser autosuficiente y nadie lo es. Nadie puede prescindir de los demás en forma permanente. Necesitamos de los otros, irremediablemente, de muchas y diferentes maneras. Ahora bien, si la independencia es imposible, la codependencia se enfermiza. La interdependencia no es solución, y la dependencia no es deseable. ¿Entonces qué? Entonces, yo inventé una palabra: autodependencia. Capítulo 2. Origen. El bebé humano, recién nacido, es el ser vivo más frágil, dependiente y vulnerable que existe en la creación. Cualquier otra criatura viva, desde los unicelulares hasta los animales más avanzados, tienen una pequeña posibilidad de sobrevida cuando nace, si no está la mamá o el papá para hacerse cargo. Desde los insectos, que son absolutamente autodependientes cuando nacen, hasta los mamíferos más desarrollados, que a las pocas horas de nacer pueden ponerse en pie y buscar la teta de la propia madre, o caminar hasta encontrar otra. Todos tienen una posibilidad, aunque sea una en 1000. Las tortugas de mar desovan fuera del agua. Las madres recorren con enorme dificultad y torpeza 200 metros por la playa. Ponen centenares de huevos entre la arena y se van. Cuando las tortuguitas nacen, muchas se pierden intentando llegar hasta el agua. Son devoradas por las aves y los reptiles o se calcinan al sol. Solo 1 o 2 de cada 1000 sobrevive. Un bebé humano no tiene ni siquiera una posibilidad en 1.000.000. Es absolutamente dependiente. La solución que la naturaleza encontró para resolver esta dependencia absoluta de los humanos fue crear una relación donde difícilmente los padres puedan abandonar a los hijos. El instinto o el amor, prefiero pensar en el amor,
nos lleva a sentir a estos cachorros como parte de nosotros. Dejarlos sería una mutilación, sería como decidir renunciar a una parte de nuestro propio cuerpo. Esto protege a los bebés humanos recién nacidos del abandono de los padres y asegura que haya alguien a su cuidado. Pero este mecanismo no solo aporta seguridad, también genera problemas. Cuando un hombre y una mujer deciden transformarse en una familia teniendo un hijo, están estableciendo una responsabilidad respecto de lo que sigue, pero además están generando un irremediable conflicto que deberán resolver. Están decidiendo traer al mundo un ser vivo, al que sentirán como si fuera una prolongación suya, literalmente, sabiendo a la vez que esa cría será un ser íntegro y separado del vínculo de la pareja, que prepara desde su nacimiento su partida. A los padres esto no nos resulta nada fácil, porque nunca es fácil ser el carcelero y el libertador. No se quiere a un hijo como se quiere a los otros. Con Claudia me pasan cosas que con el resto de las personas no me pasan. No solo la quiero más que a nadie en el mundo, sino que la quiero de una manera diferente, como si fuera una parte de mí. Los hijos son en mucho sentido una acepción. Esta sensación de que el otro es una prolongación mía puede ser muy buena para ese bebé en los primeros tiempos, motivándome a cuidarlo y protegerlo, porque en realidad el hijo fue concebido desde los deseos de los padres, y por lo tanto la decisión es un producto de una vivencia bastante autorreferencial. Un día, a los 13 años, el otro de mis amores, mi hijo Demián, pesca en casa un libro de psicología y se pone a leerlo. Entonces viene y me dice: «Papi, ¿es verdad que los hijos somos producto de una insatisfacción de los padres?». Cuando Demián me hizo esta pregunta, yo me di cuenta que el libro tenía razón. Porque si uno estuviera totalmente satisfecho con su vida, si todo lo que tiene fuera suficiente, si uno no sintiera el deseo de trascender teniendo hijos, o el deseo de realizarse como padre y como familia, si uno no tuviera ese deseo personal, entonces no tendría hijos. Es este deseo insatisfecho, educado, pautado, cultural o personalmente, lo que nos motiva a tener hijos. Los hijos nacen por una decisión y un deseo nuestros, no por un deseo de ellos. Por eso cuando los adolescentes se enojan y nos dicen: «yo no te pedí nacer», parece una estupidez, pero es la verdad. La vivencia de ser uno con los hijos puede, como dije, tener una función positiva para ellos durante los primeros años de la vida, pero es nefasta para su futuro. Porque el niño recibe esto, percibe que es tratado como si fuera un pedazo de otro, pero no siente que lo sea. Y a los padres nos cuesta. Queremos retenerlos, eternizar el cordón que los une a nosotros. Contamos para eso con la experiencia, el poder, la fuerza, el dinero y sobre todo el saber, porque siempre creemos que sabemos más que ellos. «Papi, papi, estuve con Huguito, que viene de pelearse con su papá». ¿Y por qué se peleó con su papá? Porque el papá de Huguito dice que él sabe más que Huguito. Sí, hijo, el papá de Huguito sabe más que Huguito. ¿Y cómo sabes tú si no conoces al papá de Huguito? Bueno, porque es el padre, hijo, y el padre sabe más que el hijo. ¿Y por qué sabe más que el hijo? Y porque es el papá, ¿qué tiene que ver? Bueno, hijo, el papá ha vivido más, ha leído más, ha estudiado más, entonces sabe más que el hijo. Ah, ¿y tú sabes más que yo? Sí. ¿Y todos los padres saben más que los hijos? Sí. ¿Y siempre es así? Sí. ¿Y siempre va a ser así? Sí, hijo, siempre va a ser así. ¿Y la mamá de Martita sabe más que Martita? Sí, hijo, la mamá de Martita sabe más que Martita. Ok. Dime, papá, ¿quién inventó el teléfono? El padre lo mira con suficiencia y le dice: «El teléfono, hijo, lo inventó Alexander Graham Bell». ¿Y por qué no lo inventó el padre de él, que sabía más? ¿Será cierto que sabemos más que nuestros hijos? A veces sí y a veces no. En el mejor de los casos, intentamos capacitar a nuestros hijos para entrenarlos a resolver problemas que nunca van a tener, porque van a tener otros, que nosotros ni siquiera pudimos imaginar.
Los padres no vamos a vivir en el mundo de nuestros hijos. Nosotros hemos vivido en el nuestro. Las enseñanzas que nos daban nuestros padres y las que nuestros abuelos les daban a ellos servían porque el mundo era más o menos parecido. El mundo en el que vivieron mis tatarabuelos era muy parecido al mundo en el que vivieron mis bisabuelos. Lo que mi tatarabuelo había aprendido a mi bisabuelo le servía. Lo que mi abuelo aprendió le sirvió más o menos a mi papá. Lo que mi papá aprendió a mí me sirvió bastante. Pero lo que yo aprendí a mi hijo le va a servir de muy poco. Y quizás lo que mi hijo aprenda a mi nieto no le sirva para nada. Suceden cosas muy interesantes en el mundo en el que vivimos. Como dice mi mamá, los chicos vienen cada vez más inteligentes. Y es verdad. Hace 30 años, en neonatología, los índices de maduración normales del bebé para el sostenimiento de la cabeza oscilaban entre los 8 y los 10 días. Hoy, la mayoría de los bebés nace pudiendo sostener la cabeza. Los chicos nacen más maduros. A las 3 semanas de vida tienen reflejos que antes aparecían a los 2 o 3 meses. Tienen una capacidad de aprendizaje que nosotros, cuando nacimos hace 50 años, no teníamos, porque era normal no tenerla. Cuando llevo a mi sobrinito de 5 años a las máquinas de videojuegos en Mar de Plata, entra al salón y dice: ¡Uy, una máquina nueva! Entonces compra 3 fichas, pone una, juega un poquito y pierde enseguida. Yo le digo: ¿perdiste? Sí, espera un poquito. Pone otra y a la tercera ficha sabe jugar, pero sabe jugar absolutamente. ¿Cómo aprendió? No se sabe. ¿Y cómo es? Le pregunto. Yo soy ese petizo de barba con el hacha en la mano. Si aprieto este botón tira unos rayos y tengo que salvar a la princesa. Yo estuve al lado suyo viendo cómo él aprendía y yo no entendí nada de lo que hacía. Entonces juego con él y me dice: «Me estás pegando a mí, boludo». No hay caso. Por mucho que me esmero, no entiendo nada. Sienten a sus hijos en la computadora y van a ver cómo en 10 minutos aprenden lo que a nosotros nos costó 10 semanas darnos cuenta. Ingenuamente los padres siempre creemos que sabemos más acerca de las cosas que les conviene a nuestros hijos. ¿Qué es lo mejor para ellos? A veces es cierto, pero no siempre. Más allá de la estimulación, el material genético transmitido de padres a hijos también lleva información de aprendizaje. Una parte del conocimiento adquirido en la vida se transmite a los hijos. Este material genético heredado conlleva información adicional que el hijo no tenía. Ahora es como un enano subido a los hombros de un gigante. Es un enano, pero voy más lejos. Nosotros aprendimos que la sabiduría no era dar pescado, sino enseñar a pescar. Esto no existe más, es antiguo. Hoy en día, si le enseño a pescar y le regalo la caña, quizás se muera de hambre porque cuando sea grande, no habrá un solo pez que se pesque con esta caña que le regalé. Sin embargo, algo puedo hacer por él. Puedo enseñarle a ser capaz de crear su propia caña, su propia red. Puedo sugerirle a mi hijo que diseñe su propia modalidad de pescar. Para eso tengo que admitir con humildad que la enseñanza de cómo yo pescaba no le va a servir más. Nuestros hijos van a tener problemas que nosotros nunca tuvimos. Esta incapacidad de los padres para entrenar a sus hijos en los problemas que van a tener se fue instituyendo en el mundo durante el siglo XX y motivó gran parte de los problemas de la relación entre padres e hijos. Hacia finales de siglo, la psicología al servicio de la gente prácticamente no existía, pero sí la pedagogía, que es la ciencia de la educación. Sobre las relaciones de las parejas con sus hijos, en un congreso sobre pedagogía y matrimonio realizado en Francia en el año de 1894, uno de los conferenciantes expone que sobre finales del siglo XIX las parejas con hijos se encuentran tan inseguras de sí mismas y viven con tanto miedo al futuro que tienden a proteger a sus hijos de los problemas que puedan tener. Pero esa tendencia es muy peligrosa, porque si los padres hacen esto, si protegen a los hijos de todos los peligros, los hijos nunca van a aprender a resolver los problemas por sí mismos. Como consecuencia, si esto sigue así, concluye el pedagogo, hacia fin del siglo XX tendremos un montón de adultos con infancias y adolescencias maravillosas, pero adulteces penosas y terribles.
Este pronóstico, concebido hace más de 100 años, es exacto. Los padres, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XX, hemos desarrollado una conducta demasiado cuidadosa y protectora de nuestros hijos, que, lejos de capacitarlos para que resuelvan sus conflictos y dificultades, ha conseguido que tengan una infancia y una adolescencia llenas de facilidades, pero que no necesariamente es una buena ayuda para que ellos aprendan a resolver sus problemas. Más allá de todas las faltas, nosotros, los que ya pasamos los 40, tenemos un mérito. Les hemos dado a nuestros hijos algo novedoso. Les hemos permitido la rebeldía. Nosotros venimos de una estructura familiar donde se nos permitía ser rebeldes. Mi viejo amoroso y mi vieja divina decían: «Cállate, mocoso», y la frase aprendida que justificaba su actitud era: «Cuando tú tengas tu casa, harás lo que quieras, acá mando yo». En cambio, lo primero que mis hijos aprendieron a decir antes de decir papá fue: «¿Y por qué?». Cuestionaban todo, y siguen cuestionando. Nosotros les enseñamos esta rebeldía. Esta rebeldía es la causante de gran parte del cambio, de la incertidumbre, pero también de la posibilidad de salvarse de nosotros, salvarse de nuestra manía de querer encajarles nuestra manera de ver las cosas. Ellos se van a salvar por medio de la rebeldía que ellos no se ganaron. Nosotros se la enseñamos. Ese es nuestro gran mérito, y esto va a cambiar al mundo. Más o menos rebelde cuando crezco. En algún momento entre los 20 y los 27 años me doy cuenta que no voy a tener para siempre una mamá que me dé de comer, un papá que me cuide, una persona que decida por mí. Me doy cuenta que no me queda más remedio que hacerme cargo de mí mismo. Me doy cuenta que tengo que dejar el origen de todo, separarme de la pareja de mis padres y dejar la casa, ese lugar de seguridad y protección. Cuando nosotros éramos chicos, la adolescencia empezaba a los 13 y terminaba a los 22. Hoy, la adolescencia comienza entre los 10 y los 12 y termina entre los 25 y los 27. Pobrecitos, 15 años de adolescencia. La adolescencia es un lugar maravilloso en muchos aspectos, pero también es una etapa de sufrimiento. Sobre el misterio de la prolongación de la adolescencia, cualquier idiota tiene una teoría. Yo también, así que voy a contar la mía.